Avenida de los Santos del Van Butler, 17 de agosto, Beata Juana de Lannou, Virgen fundadora de las Hermanas de Santa Ana de la Providencia de Saumur. La historia del cristianismo presenta numerosos casos de penitentes que, en cooperación con la gracia de Dios, consiguieron volver las espaldas a una vida de pecado y miseria espiritual y llegar a las alturas de la santidad. La vida de pecado de muchos de esos santos penitentes llega a veces a extremos verdaderamente inauditos de maldad y depravación. La beata Juana de Lannou no tuvo que arrancarse una vida de pecados enormes, sino una vida de mundanidad y egoísmo, a los pequeñeces y ridículas vanidades del materialismo de una existencia burguesa. Su padre, que era originario de Saumur, ciudad de Anjou, vendía telas, piezas de alfarería y objetos de devoción, de que por la ciudad pasaban los peregrinos que iban al santuario de Nuestra Señora de Ardilleres. Aunque el negocio prosperaba, la situación de la familia de Lannou no era precisamente desahogada, pues el matrimonio tenía 12 hijos. Juana, que era la menor, nació en 1666. La madre de Juana murió 25 años más tarde, después de largos años de viudez, y Juana heredó la casa y la tienda. Con poca mercancía y menos capital, asoció inmediatamente el negocio a su sobrina de 17 años, llamada también Juana de Lannou, quien no solo se parecía a ella en el nombre. El primer objetivo de ambas jóvenes era ganar dinero, y los vecinos empezaron a notar pronto la diferencia con la época en la que la madre de Juana regenteaba la tienda y ayudaba generosamente a los mendigos que llamaban a la puerta. Ahora se daba a los mendigos con ella en los narices y la tienda estaba abierta aún los domingos, lo cual no era solo una violación escandalosa del tercer mandamiento, sino también una injusticia para con los otros comerciantes. Por otra parte, las jóvenes alquilaban como posada a los peregrinos la habitación de la trastienda, que era una especie de cueva excavada en la falda de una colina. En una palabra, Juan empezó a internarse por el camino de los negocios, sin darse cuenta de que se enredaba cada vez más en toda clase de triquiñuelas y pecados más o menos leves. De niña había sido muy devota y aún había tendido un tanto a los escrúpulos, pero la atmósfera religiosa del lugar era seca y formalista. Prácticamente se confundía el amor de Dios con una serie de devociones y se reducía el cumplimiento de la voluntad divina a una cuestión de reglas y prescripciones. Juana ya no era una niña y en su nueva posición social de dueña de un comercio no podía ignorar esa situación del espíritu por la letra. Así todo el mundo estaba al corriente de que Juana de Lannou mandaba a su sobrina a comprar los víveres poco antes de la comida, para poder decir a los mendigos con conciencia tranquila que no tenía nada que darles. La víspera de la Epifanía de 1693 se presentó por primera vez en Saumur una extraña mujer, ya entrada en edad, que durante varios años iba a desempeñar en la vida de Juana un papel curioso y difícil de definir. Francisca Souchet era una viuda originaria de Rennes que pasaba su tiempo en peregrinación de un santuario a otro. Unos los calificaban de loca, otras de santa visionaria y otros más de simplona. El hecho es que la viuda relataba a todo el mundo sus visiones celestiales con el lenguaje oscuro y misterioso de los oráculos y empezando siempre por las palabras: "El Dios me ha dicho". En un arranque de generosidad, Juana ofreció posada a la viuda por un precio irrisorio. Lo único que dijo la viuda en aquella ocasión fue: "Dios me ha enviado por vez primera a conocer el camino". Como quiera que fuese, Juana se mostró particularmente inquieta y nerviosa mientras la viuda estuvo hospedada en su casa, y durante la Cuaresma siguiente fue a escuchar a los predicadores de diversas iglesias con la esperanza de encontrar algún consuelo a su intranquilidad. Finalmente abrió su corazón al padre Genetau, que era un hombre experimentado en la dirección de conciencia y ejercía el cargo de capellán del hospital municipal. El primer fruto de la dirección del padre Genetau fue que Juana cesó de abrir la tienda los domingos. A las pocas semanas, la viuda religiosa de Juana empezó a enfervorizarse, aunque el espíritu de avaricia seguía profundamente arraigado en ella. La señora Sauchet volvió a Saumur en Pentecostés y al salir de la misa empezó a referir a Juana sus visiones. Él dice esto, él dice lo otro. Lo que él decía era absolutamente ininteligible. Sin embargo, Juana escuchaba atentamente a la viuda
pues empezó a sospechar que Dios podía valerse de aquella mujer andrajosa para comunicarle algo, y aún empezó a entrever que era lo que Dios quería decirle. Tuvo hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Era yo un forastero y no me recibiste en tu casa. Estaba yo desnudo y no me vestiste. Estaba enfermo y no me visitaste. Y súbitamente Juana comprendió que su verdadera vocación no era el comercio, sino el servicio de los pobres, que no estaba hecha para recibir, sino para dar, y para dar sin distinción. Inmediatamente se dirigió a su guardarropa y sacó sus mejores vestidos. Ese es para la señora de tal. Sé perfectamente que no lo necesita, pero Dios ha dicho que se lo regale. Esta notable conversión se confirmó, por decirlo así, un par de semanas más tarde. Cuando la sobrina llegó a la tienda un día, encontró a Juana de pie, perfectamente inmóvil e insensible a cuanto sucedía a su alrededor. Cualquiera que haya sido la naturaleza de aquel éxtasis, el hecho es que duró 3 días y 3 noches. Durante él, vio Juana que estaba llamada al servicio de los más abandonados, que otras personas la seguirían en esa ardua empresa y que el padre Genetao sería su director y la Madre de Dios su guía. El tiempo demostró la veracidad de la visión. Pero, ¿dónde estaban esos seres abandonados de los que Juana debía ocuparse? Francisca Souchet se lo indicó. Él me ha dicho que debéis trasladaros a Saint-Florent y consagraros al cuidado de 6 niños que encontraréis en un establo. Así lo hizo Juana, y encontró en Saint-Florent, en un establo, una familia compuesta del padre, la madre y 6 hijos, todos enfermos de hambre y de frío. Juana llenó una carreta con alimentos, vestidos y cobertores y durante 2 meses dedicó 2 o 3 días de la semana al cuidado de aquella familia. Pero eso fue solo el comienzo. Pronto empezaron a llegarle noticias sobre otras miserables y en 1698 Juana acabó por cerrar la tienda. Su vocación no era recibir, sino dar. 3 años más tarde tenía ya una docena de huérfanos en su casa y el antiguo local. Las gentes empezaron a llamar a la casa de la Providencia, pues no comprendían de dónde sacaba Juana dinero para sostenerla. La respuesta la dio Francisca Sauchet: el rey de Francia no va a abriros sus tesoros, pero los tesoros del Rey del Cielo estarán siempre a vuestra disposición. Las malas lenguas no faltaban. Los hechos justificaron aparentemente sus malos augurios, ya que una mañana de otoño de 1702 la casa de Juana se vio abajo, debido a una falla del terreno, y uno de los niños pereció en la catástrofe. Buena está la casa de la Providencia, murmuraron los detractores, y aun los partidarios de Juana se expresaron en términos más propios de Job que de Jesucristo. La beata se trasladó con sus huérfanos al establo de la casa de los padres del oratorio, pero los mendigos y vicarios que empezaron entonces a frecuentar el lugar turbaban la paz religiosa de la casa, de suerte que, 3 meses más tarde, Juana tuvo que emigrar. Durante los 3 años siguientes se alojó con su gran familia en una casa que constaba de 3 habitaciones, una cocina y una cueva anexa. Por entonces se unieron a Juana su sobrina, otras 2 jóvenes, Juana Brunau, Ana María de Neuwyn. La beata les abrió su corazón y le explicó que el Señor le había revelado que iba a fundar una congregación religiosa consagrada al cuidado de los pobres y de los enfermos. Según el testimonio del padre Sever, Juana poseía una elocuencia sencilla, más eficaz que los sonoros párrafos de los predicadores. El hecho es que las 3 jóvenes se mostraron prontas a seguirla. El 26 de julio de 1704, con la aprobación del padre Genetao, las nuevas religiosas vistieron el hábito por primera vez. Como era el día de las fiestas de Santa Ana, tomaron el nombre de Hermanas de Santa Ana. Por falta de sitio, la beata tenía que rechazar constantemente a huérfanos y ancianos que necesitaban de sus cuidados. Juana había soñado durante años en ver su pequeña casa de la Providencia transformada en una gran mansión. Como decía Monseñor Trochu, era la manera de demostrar a los detractores de la obra que aquella burra de Balaam sabía más que los sabios del mundo. En 1706, reuniendo todo su valor, la beata pidió a los padres del oratorio que le alquilaran la gran casa de la fuente. Los padres aceptaron el trato, no sin elevar el precio de la renta 150%, ya que los nuevos inquilinos eran más sucios y revoltosos que sus predecesores. En ese mismo año pasó por Saumur San Luis Grignon de Montfort, quien sería canonizado el año de la beatificación de Juana, y la beata decidió consultar con él su vocación y su obra.
San Luis la reprendió al principio diciéndole que el orgullo la había llevado a la exageración en la mortificación. Sin embargo, acabó por decirle en presencia de las otras religiosas: proseguid por el mismo camino, el Espíritu del Señor os guía por el camino de la penitencia, escuchad su voz y no temáis. Los siguientes 10 años fueron un periodo de altibajos, de consuelos y pruebas. El obispo de Angers, Monseñor Poncet de la Riviere, aprobó las reglas de la nueva congregación. La beata, al hacer los primeros votos, tomó el nombre de Juana de la Cruz, pero los padres del oratorio, que procedían como señores feudales, dieron a la beata no pocos dolores de cabeza, ya que pretendían apoderarse de la dirección de las religiosas y de la obra. Embebidos en el espíritu jansenista, los oritorianos veían con malos ojos que el padre Genetao hubiese autorizado a Juana y a su comunidad a comulgar diariamente. No sabemos de dónde saca la beata el dinero necesario para sostener su obra. En el año de carestía de 1709 había más de 100 personas en la casa de la Providencia. 2 años después, el escorbuto puso en peligro la vida de las religiosas y de sus pupilos. En uno de los peores momentos se presentó inesperadamente un nuevo bienhechor, Enrique de Bailliere, gobernador de Annecy, quien estableció la obra sobre bases más firmes, regalando a la comunidad la casa de los Tres Ángeles. Otros 3 bienhechores se encargaron de la construcción de las dependencias y del pago de las reparaciones que fue necesario hacer. Cuando los edificios quedaron terminados, casi hacía falta un guía para encontrar el camino, pues había sitio para los huérfanos, los enfermos y los ancianos. En esa forma, en 1717, la Casa de la Providencia se convirtió en la Gran Casa de la Providencia. Antes de tomar posesión de la Casa de los Tres Ángeles, la Madre Juana hizo un retiro espiritual de 10 días en el que tuvo las experiencias místicas más extraordinarias. Por entonces se retiró el padre Genetao y le sustituyó el padre de Tigney, quien dirigió a las religiosas con no menor prudencia, bondad y generosidad. También él se vio obligado a moderar a la beata en sus penitencias, que 2 siglos más tarde Pío XI calificó de increíbles. Desde la época de su conversión, dormía sentada en una silla o recostada en un cofre, con una piedra por almohada, y en vida se atribuyeron a la Madre Juana varias curaciones milagrosas. Sin embargo, Dios permitió que ella sufriese de atroces dolores de muelas y de oídos, y de un extraño mal de las manos y los pies, cuyo origen, sin duda, no era puramente físico. En 1721, la congregación empezó a extenderse en Francia, donde pronto tuvo una docena de casas, pero la beata nunca creía haber hecho bastante. Finalmente, en septiembre de 1735, fue presa de una violenta fiebre, a la que siguieron 4 meses de grandes sufrimientos espirituales. Dios quiso que recobrase la paz del alma, pero no la salud del cuerpo. La Madre Juana murió apaciblemente el 17 de agosto de 1736 a los 70 años de edad. Aquella modesta tendera hizo más por los pobres de Saumur que todos los miembros del consejo juntos. El rey les mandó que construyesen un hospicio gratuito para 100 ancianos y no lo hicieron. Juana de Lannoy solo con limosnas consiguió construir un asilo para 300 personas. Fue una gran mujer y una gran santa. Tal era la opinión de los habitantes de Saumur, y la Iglesia proclamó ante el mundo entero la santidad de Juana de Lannoy al beatificarla en 1947.